Hola, hoy quiero compartir mi historia con sinceridad y calma, sin intentar parecer más fuerte de lo que realmente soy. Esta es la historia de cómo mi vida cambió por culpa de la agorafobia, el miedo a los espacios abiertos, a las multitudes y a esos lugares donde sientes que no tienes salida. Pero sobre todo, es una historia sobre entenderse a uno mismo, buscar el origen del miedo y aprender que no hace falta llevar solo el peso de los problemas de salud mental. Mi primer episodio serio ocurrió en un día completamente normal. Había ido al centro de la ciudad para hacer un par de compras, nada fuera de lo común. Cogí el metro, bajé en una estación bastante concurrida, y en cuanto entré en el pasillo principal, todo alrededor empezó a volverse abrumador. Había demasiada gente, cabezas, voces, pasos, ruido, todo mezclado en un solo movimiento constante. La multitud avanzaba como una ola enorme, y tuve la sensación de estar en medio de algo que no podía controlar. Era como entrar en una colmena humana. Al principio intenté convencerme de que solo estaba cansada, que se me pasaría en un minuto. Pero entonces la respiración se me volvió corta y pesada. El pecho se me cerró, el corazón empezó a latir con fuerza, y el pánico me invadió sin avisar. Aunque nadie me prestaba atención, mi cuerpo reaccionó como si estuviera en peligro. Me di cuenta de que si no salía de allí enseguida, perdería el control. Así que corrí literalmente hacia la primera tienda que vi. Me quedé entre los pasillos, intentando recuperar el aire. Pensé que sería un episodio aislado, quizá estrés acumulado. Pero al volver a casa ya sabía que había algo más detrás. Tuve que pedir un taxi porque la idea de volver al metro me ponía nerviosa de nuevo. A la mañana siguiente me sentía algo mejor, pero había una tensión dentro de mí que no se iba, como una alarma silenciosa esperando activarse otra vez. Y así fue. Al principio, los episodios aparecían cada pocas semanas. Poco a poco fueron volviéndose más frecuentes. En 2018 la cosa cambió completamente. La agorafobia dejó de ser un problema más y pasó a ser parte de mi día a día. Las crisis de pánico aparecían varias veces al mes, a veces varias veces por semana, y lo peor era que ya no podía controlar mis reacciones. Trabajar se volvió complicado. Estaba siempre pendiente de cómo colocar mi mesa para que nadie se acercara demasiado. Daba un paso atrás cuando alguien se aproximaba a hablar conmigo, no porque esa persona fuera un problema, sino porque mi cuerpo reaccionaba por su cuenta. Tensión, miedo, ganas de salir corriendo. ¿Cómo explicas eso a tus compañeros sin que te miren raro? Ellos ven un gesto extraño. Yo siento un terremoto interno. El transporte público se convirtió en una pesadilla. Empecé a evitar autobuses y trenes, y prefería vehículos más pequeños o zonas menos concurridas, porque menos gente significaba más posibilidades de mantener la calma. Pero incluso un simple roce, alguien pasando demasiado cerca, podía desatar una crisis. Era como un vaso lleno hasta arriba. Una gota más y el agua se desborda. Más de una vez tuve que bajarme del bus antes de llegar al trabajo, intentando no llorar delante de desconocidos. No solo me daba miedo el ataque de pánico en sí, sino la mirada de la gente, su posible juicio, su confusión. Uno de los momentos más duros ocurrió en plena calle, estando con una persona cercana. El pánico llegó sin previo aviso. Pensé que él no sabría cómo reaccionar o que se asustaría, pero simplemente me abrazó, me sujetó fuerte, como protegiéndome del mundo. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí a salvo. Más tranquila que con cualquier pastilla, pero ni siquiera eso detuvo los ataques por completo. Siguieron apareciendo, y llegó un punto en el que entendí que ya no podía seguir tirando sola. Decidí ir al médico. Hablamos durante bastante tiempo, me hizo varias pruebas y cuestionarios, y finalmente llegó el diagnóstico. Agorafobia, además de episodios depresivos y síntomas propios de un trastorno bipolar. Escucharlo impacta, pero también da claridad. Al menos ya sabía qué estaba pasando. Me recetaron terapia, antidepresivos y medicación para la ansiedad, pero lo más importante fue lo que me dijo el especialista. La agorafobia no desaparece de un día para otro. No hay un interruptor que puedas apagar, pero sí puedes aprender a convivir con ella, a reducir su fuerza, a recuperar tu vida paso a paso. Y entonces apareció la pregunta más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué así? Cuando empezamos a profundizar, descubrí que la raíz de todo estaba mucho más atrás de lo que jamás había imaginado.
Cuando mi terapeuta y yo empezamos a profundizar en las causas de mi ansiedad, se hizo evidente algo que muchas veces olvidamos. Casi todo lo que sufrimos emocionalmente en la edad adulta tiene raíces en la infancia. No es una frase hecha, es una realidad psicológica. Nuestros miedos, nuestras reacciones automáticas, nuestra manera de enfrentarnos al estrés, se forman en etapas en las que aún no sabemos protegernos. Y el cuerpo recuerda esas experiencias mucho más tiempo que la mente. Cuando intenté buscar el origen de mi miedo a las multitudes o mi incomodidad en los grupos, mis recuerdos me llevaron directamente a mi etapa escolar. No a los profesores, no a los recreos felices, que prácticamente no tuve, sino a esa sensación permanente de estar sola. Yo no formaba parte de ningún grupo, nunca encajé. Era la niña que siempre se quedaba aparte. En realidad, era un blanco fácil. Los niños pueden ser crueles cuando perciben fragilidad en alguien, y en mí la percibían de inmediato. Durante los recreos, algunas chicas se juntaban para meterse conmigo. Me tiraban del pelo, me rompían las cosas, me empujaban. A veces ni siquiera hacía falta una razón. Bastaba con que alguien dijera, vamos a fastidiarla. Yo no sabía defenderme, me quedaba paralizada. Si lloraba, y muchas veces no podía evitarlo, era peor. Para algunas de ellas, mis lágrimas eran como un incentivo, y cuando creces así durante años, tu cerebro lo registra como una verdad absoluta. La gente puede hacerte daño, las multitudes son peligrosas, estar rodeada no es sinónimo de seguridad. Aun cuando pasa el tiempo y te conviertes en adulta, el cuerpo sigue reaccionando como si siguiera en aquel patio del colegio. Mi terapeuta me explicó que experiencias de acoso escolar, estrés crónico o aislamiento emocional en la infancia pueden derivar en trastornos de ansiedad como la agorafobia. Fue duro escucharlo, pero también liberador. Por primera vez, las piezas encajaban. Como parte del tratamiento, empezamos con arteterapia. Me pedía que dibujara lo que sentía durante las crisis de pánico. Al principio pensé que no tenía sentido, pero cuando miré los dibujos, entendí. Eran casi todos negros, muy pesados, muy cerrados, como si todo se comprimiera a mi alrededor. Eran una representación exacta de lo que sentía en esos momentos. Hasta que un día, casi un año después, llevé un dibujo distinto sin darme cuenta. No era alegre, pero ya no era completamente oscuro. Había tonos grises, un poco de rojo, líneas más suaves. Mi terapeuta lo miró y dijo, «Esto significa que algo dentro de ti ha empezado a abrirse». Y por primera vez en mucho tiempo sentí que algo estaba cambiando, pero el camino seguía lleno de altibajos. Hubo días en los que parecía retroceder. Uno de esos días ocurrió en un autobús bastante lleno. Un hombre me tropezó sin querer, me pisó y me empujó un poco. Algo tan cotidiano como eso me desató una crisis. El corazón se me aceleró, la vista se me nubló, sentí que me quedaba sin aire. Levanté la voz sin darme cuenta y cuando vi a la gente mirándome, me invadió la vergüenza. Me quedé allí, llorando en silencio, contando mentalmente las paradas hasta poder bajar. Esto es algo que muchos no entienden. No puedes relajarte solo porque alguien te lo diga. No puedes apagar una crisis de ansiedad con fuerza de voluntad. En esos momentos, el cuerpo reacciona por instinto, no por decisión. Es un reflejo, no una elección. Al empezar a hablar más abiertamente de mi salud mental, descubrí dos tipos de personas: las que entienden y escuchan y las que juzgan sin saber. Frases como tienes que espabilar, no te hace falta un psicólogo, estás exagerando, eso son cosas de la cabeza, son por desgracia muy comunes. Aunque en España hablar de terapia es cada vez más normal, todavía existe estigma. Todavía hay quien piensa que pedir ayuda psicológica es señal de debilidad. Pero la verdad es la contraria. El cerebro es un órgano más. Y si necesita apoyo, medicación o tratamiento, ignorarlo no te hace fuerte. Te hace vulnerable. No cuento esta historia para dar pena ni para dramatizar. La cuento porque sé lo que es sentirse atrapada en la propia mente. Sé lo que es pensar que estás sola, que nadie entiende lo que pasa dentro de ti. Y quiero que quien esté pasando por algo parecido escuche esto. No estás sola, no estás rota, no tienes que hacerlo todo por tu cuenta. Aún así, soy muy selectiva con quién comparto esta parte de mi vida. No por vergüenza, sino porque mucha gente aún no comprende la salud mental. Juzgan rápido, etiquetan rápido, hablan sin saber. Y yo quiero proteger mi proceso, mi tranquilidad y mis avances.
Ojalá mi historia sirva para que alguien se sienta comprendido, para que alguien se atreva a pedir ayuda, para que deje de culparse por lo que siente. Si esta historia hace que una sola persona deje de sentirse aislada, entonces ha valido la pena contarla.